Claro, el cumplimiento normativo compliance, como se denomina en inglés, es un conjunto de políticas, procesos y procedimientos que se implementan dentro de una organización, puede ser una sola empresa o una organización de empresas, de estos entes vivos, como te referías a ellos. Los dos principales sujetos en materia de cumplimiento normativo que está estrictamente regulado en México, que tiene consecuencias jurídicas el incumplimiento a estas obligaciones, son dos tipos de entidades. Considero que desde el día uno pueden empezar a planear sus propias políticas y procesos. Los emprendedores cada vez están más preparados y cada vez saben más hacia dónde quieren enfocar su negocio. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Siguiendo con la serie de Emprendamos Derecho, hoy nos acompaña Josué Huereca, asociado senior de PDLC, experto en temas corporativos, cumplimiento normativo y derecho financiero. Josué, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mau. Josué, hemos hablado en cápsulas o en capítulos recientes de qué es emprender, cómo no emprender. Y hemos aprendido un poquito todo lo que hay alrededor de las empresas. Las empresas, decía alguien que estuvo por acá, son entes vivos, son entes que constantemente hay que mantener, que hay que alimentar, que hay que actualizar. Y creo que un tema muy importante es la parte del cumplimiento normativo. No nada más del cumplimiento estrictamente corporativo, que ya hemos hablado de algunas cosas con diferentes personas, pero la parte del cumplimiento normativo en general. Número uno, ¿qué es este cumplimiento normativo o compliance, como luego suele mencionarse de manera común? Cuéntanos un poquito más para que todos estemos en el mismo canal. Claro, el cumplimiento normativo compliance, como se denomina en inglés, es un conjunto de políticas, procesos y procedimientos que se implementan dentro de una organización, puede ser una sola empresa o una organización de empresas, de estos entes vivos, como te referías a ellos, para asegurar que sus actividades se realicen conforme a las leyes, normas y políticas aplicables, tanto internas como externas, que ya ahondaremos un poquito más en esto. Se ha vuelto especialmente relevante en México el compliance por dos temas principalmente: prevención del lavado de dinero y responsabilidad penal de las empresas con la reforma de 2016. Entonces son los dos tópicos más importantes. Sin embargo, para cada organización puede ser un programa de cumplimiento normativo distinto, ¿no? Esto es el compliance. Suena, por un lado, abrumador y por otro lado, preocupante. Lo primero que te preguntaría en este tema es, ¿quién tiene que tener un programa de compliance o de cumplimiento normativo? ¿Para quién está diseñado este programa o esta obligación? Claro, los dos principales sujetos en materia de cumplimiento normativo que está estrictamente regulado en México, que tiene consecuencias jurídicas el incumplimiento a estas obligaciones, son dos tipos de entidades: las entidades financieras reguladas en el sistema financiero mexicano, como lo son bancos, SOFIPOS, SOFOMES y todo este tipo de entidades, y por otra parte las que realicen actividades vulnerables en términos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero vigente en México. Estos dos tipos de entidades tienen obligaciones específicas de integración de expedientes, conocimiento del cliente, capacitación a sus colaboradores, reporto ante las distintas autoridades, en el caso de las instituciones financieras, a las distintas comisiones, tanto bancarias como de seguros, y en el caso de las entidades que realizan actividades vulnerables, al sistema de administración tributaria a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por otra parte, aunque pueda parecer abrumador, el compliance o el programa de cumplimiento normativo puede ser aplicable a cualquier tipo de entidad u organización. Siempre, todas las entidades y organizaciones, en este caso empresas, tienen que ver con terceros y tienen una organización interna, ¿no? Entonces, el programa de cumplimiento normativo puede ser tan específico como lo requiera. Es, como decimos, un traje a la medida. Ahorita que mencionas esto de un traje a la medida, claramente la gente no suele tenerlo en el radar. Si no suelen tener en el radar obligaciones muy pequeñas,
mucho menos una obligación tan grande, porque muchas veces se comete el error de pensar, esto solo es para los grandes, esto a mí todavía no me aplica, yo qué voy a hacer si apenas voy empezando. Pero es importante esto que dices, porque no porque seas pequeño te escapas de la obligación, pero tampoco tienes que tener la misma estructura que tienen las grandes. ¿Cuál pudieras decir que son los básicos de este cumplimiento normativo o de un programa de compliance que cualquiera, de cualquier tamaño debe de tener? Y de ahí, obviamente, según la industria, según el tamaño de la empresa, pues habrá mucho más. Pero ¿cuáles puedes decir que son los básicos del cumplimiento normativo? Consideraríamos que son principalmente, por supuesto, la materia penal, porque el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que todas las empresas, todas las personas morales, como las conocemos, pueden tener una responsabilidad penal individual de aquel individuo, de aquella persona física que cometa la actividad criminal en nombre de la empresa. Esto por una parte. Por otra parte, sin duda en materia laboral, todas las organizaciones tienen empleados, puede ser 1 o pueden ser 500, pero en materia laboral, sin duda alguna, el cumplimiento normativo es muy importante. Y en materia de prevención del lavado de dinero, si bien no todas las empresas realizan actividades vulnerables, también es cierto que pueden tener relación con entidades que sí las realicen, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los 3 principales tópicos donde el compliance se está enfocando en México hoy en día. Y como documento básico, ¿cómo lo llamarías o cómo lo redactarías o qué tiene que tener para tocar estos puntos básicos? Yo lo llamaría como un manual de cumplimiento normativo. Pues es un manual operativo que contiene políticas, procesos y procedimientos enfocados en la actividad de la organización, que está encaminado a mitigar o prevenir los posibles riesgos que se puedan presentar en el día a día comercial de una organización. Entiendo que según la industria es el nivel de procesos, el nivel de lineamientos, el nivel de políticas que hay que establecer. Entiendo que no es lo mismo si eres una comercializadora que si eres una empresa enfocada en la industria financiera, ni menos si eres un ente regulado. Pero cada una de estas empresas, y principalmente aquellas que son más pequeñas, que son muy tradicionales, que prestan un servicio, que comercializan algún producto, ¿cuánto tiempo crees que puedan esperar o cuánto tiempo deben de dejar pasar entre que constituyen una empresa, ven si el negocio es negocio y después establecer estas bases? ¿Cuál sería tu recomendación en la práctica para todos aquellos que hablábamos de emprender y es una sección específica relacionada con el emprendimiento? ¿Cuánto tiempo tienen que esperarse o cuándo ya deben destinar parte de su presupuesto y del plan de negocios a invertir en esto? Considero que desde el día 1 pueden empezar a planear sus propias políticas y procesos. Los emprendedores cada vez están más preparados y cada vez saben más hacia dónde quieren enfocar su negocio. Y con eso en mente, creo que es muy importante conocer y saber cuáles son los riesgos hacia los que nos estamos encaminando y cómo mitigarlos. Y además considero que si lo hacemos desde el principio, desde este emprendimiento, desde este inicio, desde el plan de negocios número 1, va a ser mucho más orgánico el crecimiento de la empresa en paralelo con el crecimiento del programa de cumplimiento normativo, sobre todo porque regula procesos internos también, y estos procesos internos regulados nos van a ayudar al momento que el negocio comience a tomar más forma y a encaminarse hacia donde está proyectado. Entonces, creo que si desde un inicio en el plan de negocios los emprendedores contemplan el cumplimiento normativo como un manual de políticas internas, puede ser muy interesante el crecimiento a largo plazo. Yo siempre que tengo la oportunidad de platicar de emprendimiento y de temas legales y corporativos, les digo que México es uno de esos países en los que las cosas se hacen, como bien lo decimos coloquialmente, a la viva México. Primero el empresario ve que el negocio sea negocio y después se encarga de generar una estructura. Hay países como Estados Unidos, por ejemplo, por ponerlo de primer ejemplo,
que no puedes darte este lujo, no puedes darte el lujo de no planear, no puedes darte el lujo de no prever, porque las consecuencias y las sanciones son muy grandes. Ahorita pasaremos al capítulo de las sanciones y qué pasa si no lo tienes, pero decía yo, resulta abrumador, porque entonces ya constituiste la empresa, pero por ahí Gina nos habló del beneficiario controlador y Gaby nos habló de registros en el CIEM y Angie nos habló de que hay que hacer libros y de que hay que hacer títulos y de que tenemos que tener mucho cuidado con los poderes y de que tenemos que normar el comisario y que nombre. Entonces empieza a ser un tema que dices, ok, necesito desde el principio una persona que se encargue de esto, tiene que ser interno, puede ser externo. ¿Cuál es tu experiencia en el mundo del emprendimiento cuando quieren prever esto? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Hay alguna manera, déjame decirlo así, fácil, sencilla, barata, de hacerlo desde el principio en el mundo del emprendimiento? No hablemos de las empresas grandes, sino de esta etapa. Sin duda creo que la forma más eficaz es la de alguien que conozca la estructura del negocio, alguien que sea externo, puede ser principalmente un proveedor externo. Me parece que mientras más al inicio llegue el responsable o el oficial de cumplimiento de una organización, es más económico en todos los sentidos, no solo en el sentido monetario, sino en el sentido de tiempo, de esfuerzo, de horas hombre, como las llamamos. ¿Por qué? Porque si uno como oficial de cumplimiento conoce la organización desde el inicio, es mucho más fácil que orgánicamente vayamos identificando todos los puntos a mitigar y todos los puntos a identificar. Entonces, sin duda alguna, desde el inicio es lo mejor. Un asesor externo funciona muy bien para estos casos porque ya tiene la experiencia, no es un costo asociado, no es un costo laboral, es una proveeduría externa y con esto podemos crecer el programa de cumplimiento normativo de cualquier organización. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es un tema de acompañamiento, es uno de los principios que siempre hemos establecido. Es mejor tener a un abogado pegadito y cerquita y no nada más recurrir a él ya que estalló el problema. Sin duda resulta más barato y sin duda te ayuda a generar un negocio con bases mucho más sólidas. Pero en este tema de mantenernos actualizados, ¿cada cuánto recomendarías llevar a cabo una revisión de este manual, de estos principios? Es algo que, pues entiendo, no es lo mismo cuando emprendes y haces algo general conociendo el negocio, a cuando el negocio ya está en marcha y el negocio nos habló y nos dijo, no es por la venta, es por la renta, no es por la licencia, es por la comercialización, en fin, no lo sé, y el negocio te va hablando. ¿Cada cuánto tienen que revisarlo? ¿Hay alguna obligación de que establezca que tienes que hacerlo de inmediato? ¿Tienes un plazo? Más o menos esto cómo es. Bueno, para las entidades no reguladas, aparte de las que hablábamos de entidades financieras y actividades vulnerables, en una organización que va creciendo poco a poco, yo creo que hay dos momentos plenamente identificables para la revisión del programa de cumplimiento normativo. Una sería de manera anual, junto quizá con la revisión financiera, la revisión fiscal que se hace cada año en las organizaciones, y otra sería cuando el negocio cambie, cuando el negocio evolucione. Creo que son los dos momentos específicos donde se puede realizar una actualización, revisión e incluso capacitación a través del proceso de cumplimiento normativo. Claramente los negocios no cambian todos los meses, claramente los negocios no están en esta reinvención en plazos tan cortos. Entonces volvemos al tema, porque muchas veces para en el tema económico, ¿no? Y te dicen, no lo he hecho porque me cuesta, porque no tengo dinero para hacerlo, porque no tengo presupuesto. Pero pues pareciera que mientras más nos tardemos, más difícil, más tardado y seguramente más caro va a ser poner al corriente la compañía. Y hay un tema bien importante que siempre tocamos en este punto, en esta etapa de las pláticas, y es las consecuencias. Hablabas ahorita de la responsabilidad penal de las personas morales. En el común denominador, cuando hablas de una responsabilidad penal, la gente lo que identifica es cárcel, ¿no? Pero cuando hablas de la responsabilidad penal de las empresas, pues claramente no te vas a llevar la escritura pública a algún lugar a guardar. ¿Qué es la responsabilidad penal y cómo se castiga
¿Cuál es la consecuencia de de que la empresa sea declarada como culpable de algún ilícito o de algún delito, perdón? Claro, primero, como bien lo mencionas y como se dice en el derecho, la empresa es una ficción de la ficción. Por lo tanto, una acta constitutiva no puede cometer un delito. Los delitos son cometidos a través de representantes, de empleados, de accionistas, de todos aquellos que a través de la personalidad jurídica de una empresa se valgan para cometer un acto con apariencia de delito o un delito. Las consecuencias jurídicas son de carácter operativo. Las consecuencias no son de privación de la libertad, porque no podemos privar de la libertad a una empresa. Por supuesto, se individualizan las penas de quien comete el delito como persona física a la propia persona jurídica. Y las consecuencias para este tipo de entidades, para las empresas, son sanciones económicas, decomisos de instrumentos, de productos del delito o decomiso de material a través del cual se cometió el delito, publicación de la sentencia, es decir, el escarnio público, la disolución de la empresa o alguna otra que las leyes determinen expresamente, ¿no? Fuera del artículo que menciona esas consecuencias jurídicas. Aquí, dirían por ahí, vale la pena distinguir en cuáles son las consecuencias para la empresa, que son muy operativas y económicas, y la responsabilidad penal de las personas que están atrás de la compañía. Platicábamos antes de entrar a grabar que el tener un manual y una buena estructura de compliance o de cumplimiento normativo al interior de tu compañía puede hacer que limite un poco tu responsabilidad. Cuéntanos un poquito de esto, porque quiero que saltemos a otro tema que también ha surgido en temas corporativos, pero platiquemos un poquito de esto como antecedente. Claro, en materia penal, el Código Penal Federal establece que las sanciones a las que se refiere, las que acabamos de hablar, para las empresas, para las personas morales, pueden atenuarse hasta en una cuarta parte si se demuestra que existe un órgano de control permanente que establezca, verifique y cumpla con las políticas de un programa de cumplimiento normativo, ¿no? Entonces se vuelve un tema muy relevante para mitigar este tipo de riesgos penales para las empresas. Está expresamente en la ley. Por lo tanto, la ley no nos establece que se requiere de un programa de cumplimiento normativo, pero sí nos establece que si lo tenemos, podemos mitigar las consecuencias. No se elimina, pero sí lo mitiga. Al final, es tu responsabilidad. Pudiste haber hecho algo más, y lo importante es demostrar que hiciste lo que estuvo en tu control, aun y cuando de todas maneras puedas tener la responsabilidad. Y la otra parte de la responsabilidad penal, hablando de este mismo caso, sería la que recaiga sobre las personas físicas. En algún otro capítulo hablábamos del famoso velo corporativo y platicábamos y poníamos un poquito la frase de lo que pasa en la sociedad se queda en la sociedad, salvo algunos casos. Esto sin duda sería uno de esos casos por la comisión de delitos de naturaleza dolosa, ¿no? ¿Qué pasa con los que no son dolosos? ¿Qué pasa con aquellos delitos que, pues, pudiera ser una imprudencia, pudiera ser una naturaleza diferente la del delito? ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Dónde estamos con eso? Los delitos en materia culposa tienen una naturaleza diferente, como ya la estabas identificando. El artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que habla de la responsabilidad de las empresas establece que éstas serán responsables penalmente de los delitos cometidos en su nombre, siempre que se demuestren que hubo una inobservancia en el control de su organización. En la comisión de delitos culposos, podríamos alegar que no cabe la inobservancia a estos debidos controles, ¿no? Entonces, ahí habría que ver el estudio de cada caso en específico para observar la individualización de la pena de la persona que la comete versus de la empresa en nombre de cual está actuando esta persona. Pudiera ser
difícil que en uno de naturaleza culposa se actúe en nombre de ellos con la intención de cometer el delito. Hablabas también de una segunda rama, un segundo brazo de todo esto que igualmente es muy importante, y es la relacionada con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o mejor conocido como la prevención del lavado de dinero. Platícanos un poquito de esto. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué momento somos sujetos a cumplir con disposiciones relativas a la prevención del lavado de dinero? Claro, cabe aclarar que todo el sistema de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México viene de organismos y organizaciones internacionales que establecen normas, digamos, estándar, ¿no? Y que luego los países que participan en estas organizaciones, como el Gafi, como Egmont y como otros tantos organismos de relevancia mundial, establecen, luego se ven reflejados en México, ¿no? En México debemos de observar las actividades vulnerables, que son aquellas enlistadas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley Antilavado. Estas actividades vulnerables pueden ser la emisión de tarjetas de crédito, de débito o de almacenamiento de fondos de entidades no financieras, el manejo de efectivo, la comercialización de metales preciosos, fedatarios públicos, en fin, viene una lista establecida en ese artículo, y quienes realicen estas actividades vulnerables tienen obligaciones de identificación y de reporto, de identificación de clientes para conservar sus expedientes, conocerlos, saber quiénes son, y luego de reportar las operaciones que realizan según los umbrales establecidos en la ley al SAT a través de la UIF. Entonces ese es el régimen de prevención del lavado de dinero aplicable en México, y es sumamente importante porque nos pasa con algunos clientes, amigos que desconocen que realizan actividades vulnerables. Hasta que se acercan a nosotros es cuando identificamos: oye, estás otorgando créditos, estás comercializando piedras preciosas, y entonces se vuelve un tema ya no solo preventivo, sino un poco correctivo, ¿no? Porque han operado sin el programa de cumplimiento normativo adecuado. Y aquí viene la pregunta de nuevo: ¿qué pasa si no lo cumplo? La ley antilavado, como la mencionamos, establece sanciones de carácter operativo y tanto administrativas como penales, es decir, pueden acaecer en un delito, ¿no? Como lo hablábamos hace un momento, y también sanciones de carácter económicas, ¿no? Multas que son bastante importantes. Que, como bien lo mencionabas, y lo peligroso es iniciar un emprendimiento en una actividad que no sabes que tiene una regulación específica, que no sabes que está sujeta a estas disposiciones, y que sin saberlo estás en incumplimiento, y sin saberlo estás pues manteniendo una bomba de tiempo. ¿Dónde cobra esto importancia? Mañana que quieras subir socios a la empresa, que quieras levantar capital, que quieras venderla, que quieras hacer algo al respecto, pues claramente todo esto afecta el valor de la compañía y por supuesto la estabilidad de la misma. Estas disposiciones son disposiciones no tan viejas, son disposiciones que no tienen tanto tiempo de que están en vigor. Siempre lo digo, muchas veces la gente piensa que porque tú te constituiste mucho tiempo antes de que esto entrara en vigor, tal vez no te aplica. ¿Qué pasa con todas esas empresas que tienen una larga historia y que por alguno de los puntos de su operación sí es considerada una actividad vulnerable y nunca lo han reportado? ¿Tienen algún plazo o tuvieron algún plazo? ¿Cómo pueden identificarlo hoy cada uno de ellos? ¿Y cuándo es el momento para buscarte, Josué? Claro, la ley estableció un proceso en su entrada en vigor, la ley antilavado, estableció un proceso de regularización voluntaria, ¿no? A todas aquellas empresas que previo a la entrada en vigor de esta ley realizaran estas actividades vulnerables, podían inscribirse y regularizarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora,
como la ley ya tiene ciertos años vigente, lo más recomendable, si hemos venido haciendo actividades vulnerables sin reportarlas, sin inscribirnos al portal conducente, es acercarse a nosotros, acercarse a un asesor para que éste inicie un proceso de regularización voluntaria extraordinaria ante la autoridad competente, ante la UIF, bueno, el SAT a través de la UIF. Y este proceso es muy delicado porque vamos a tener que revelar todos los incumplimientos ante la autoridad, nos vamos a acercar a ellos y hacerlo de la mejor manera, para que la autoridad diga, perfecto, ya estás regularizado, a partir de este mes empieza a presentar tus reportes conforme lo establece la ley. Muchas veces se piensa que si no ha pasado nada hasta ahora, mejor así nos quedamos, y para qué levantamos la mano o para qué llamamos la atención. ¿Qué le dirías a esa gente que dice que prefiere mantenerse de esa manera que llamar la atención si es que nunca le ha pasado algo? Yo diría que la autoridad siempre va a ver mejor el acercarnos nosotros, levantar la mano y decir, oye, me equivoqué, quiero recuperar el camino, quiero regularizarme, a que la autoridad sea la que se dé cuenta que realizamos actividades vulnerables. Cobra especial importancia en la operatividad de muchos clientes que tienen de cara a otras entidades reguladas, como las más comunes de ellos, bancos u otras entidades financieras o notarios públicos también, donde este tipo de terceros regulados deben de presentar reportes. Entonces, si ellos presentan un reporte de esta organización que no cuenta con su cumplimiento normativo al día, esto puede levantar banderas ante las distintas autoridades. Por lo tanto, yo les diría, siempre es mejor acercarnos, aceptar el error y regularizarnos, que dejar que ellos se den cuenta. He escuchado por ahí en diversas reuniones comentarios relacionados con: hoy es muy importante tener cuidado con quién celebras contratos, porque muchas veces ellos a su vez están celebrando contratos con un tercero que lo puede poner en riesgo. Es decir, no te preocupes nada más por el primer nivel, que es con quien tú celebras, sino él a su vez con quien celebra contratos. ¿Cuál es el límite de la responsabilidad? ¿Y cómo podemos tener cierta certeza? Es difícil tener control de toda la información de la gente con la que contratamos, y es aún más difícil tener control de con quién ellos celebran algo. ¿Cómo podríamos tener una limitante en ese sentido? Si nosotros tomamos como base las políticas y las regulaciones en materia de conocimiento e identificación de clientes, podemos observar que estas políticas nos dicen: tienes que conocer al cliente lo más que puedas. Si tú no lograste identificar nada en esa cadena de, por ejemplo, beneficiario controlador, de último beneficiario, de representantes legales, es decir, aplicar los mecanismos de estas normas como base para nuestra contratación con terceros. Y en ese sentido, si es el caso que a través de la implementación de todos estos mecanismos de KYC y de identificación y conocimiento de cliente, aún con ello no se pudo identificar un riesgo, agotando todas las alternativas y todas las disposiciones que nos establezca la normatividad aplicable, entonces ahí podría presentarse una mitigación de riesgo. Pero es muy importante demostrar, uno, que tenemos las políticas y los mecanismos de control, y dos, que los aplicamos fehacientemente al caso en concreto. Nuevamente cobra relevancia el tema. Hay que demostrar que hicimos lo que está en nosotros para no consentir cosas que puedan pasar en un lugar sobre el cual no tenemos control. Josué, podríamos seguir hablando del tema durante mucho tiempo. Sé que es algo que amerita hacer una pausa, platicar, pero para acabar con este capítulo quisiera escuchar tu recomendación a todos aquellos que nos escuchan, que pueden ser chicos, medianos o grandes, desde un punto de vista de cumplimiento normativo. ¿Qué podrías recomendarles que aplique de manera generalizada? Mi recomendación sería: conozcan su operatividad, conozcan su negocio, estúdienlo a través de los ojos del cumplimiento normativo, de un experto en compliance, para que el desarrollo del mismo
sea con base en políticas y medidas de cultura de integridad, de ética societaria, de ética corporativa, de ética empresarial. Esa sería mi recomendación para todos los que nos escuchan. Dirían por ahí las abuelitas en casa, siempre más vale prevenir que lamentar. Josué, gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Mauricio. Y a todos ustedes que nos escuchan, gracias por sintonizarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.